¿Qué tal, comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón, espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. De modo que sin tener nada más que agregar, comenzamos. Hola, ¿qué tal, comunidad? Mi nombre es Efraín Quiroz y lo que les voy a contar fue para mí tan traumatizante que la verdad yo ya lo había sepultado en lo más profundo de mis recuerdos, pues la verdad es que no es nada grato para mí recordarlo. Incluso creo que ya ni recuerdo muy bien el año. Más o menos creo que fue entre el 78 y el 80. Por aquellos días, debido a la mala economía que imperaba en nuestra pequeña comunidad, nos vimos obligados a emigrar a la Ciudad de México, mis pequeños hijos, mi esposa y yo. Y debido a eso tuvimos que dejar todas nuestras cosas al interior de nuestra pequeña casa. No es que tuviéramos muchas o que tuviéramos muchas cosas de valor, pero lo menciono porque aunque no tengas gran cosa, no es fácil. No es fácil un día de la nada levantarte y decir, hoy tenemos que irnos y no importa que dejemos todo atrás. La verdad es que para mi familia y yo no fue nada fácil. No fue. Nada fácil tomar aquella decisión. Esto lo menciono porque a pesar de que las cosas no fueron tan difíciles al llegar a Ciudad de México, de todos modos nosotros no nos olvidábamos de nuestra casa y debido a esto yo regresaba constantemente. Esto con la finalidad de ver que todas nuestras cosas estuvieran bien. Y es que como ya lo mencioné, al irnos de ahí todo se había quedado. Varias veces volví en el transcurso de 2 años aproximadamente. Y la verdad es que nunca encontré nada fuera del lugar. Solo nuestras cosas aviejándose con cada día que pasaba más y más. Pues afortunadamente en nuestra comunidad no existía la delincuencia. O a lo mejor sí, pero quizá nuestras cosas eran de tan poco valor que a lo mejor no le importaban a nadie. Pues debo de decir que en todo este tiempo nunca encontré que alguien se hubiera metido a sustraer alguna cosa o simplemente a hacer maldades. Y una vez dicho eso, diré que no sé por qué nuestra mente se olvida tan fácilmente de las cosas buenas que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Y por el contrario, con las cosas malas no puedes hacerlo. Esto lo menciono porque aquello que me sucedió la última vez que fui a mi casa, Para mí fue tan espantoso que eso sí lo puedo recordar claramente, quizá debido a lo traumatizante que resultó para mí. Pero antes de narrarles los hechos, voy a describirles un poco de cómo es este lugar. Esto obviamente para que se den una mejor idea de cómo pasaron las cosas. Bueno, pues mi comunidad, se encuentra por la cima de unas montañas en el lado sur de Michoacán. No voy a dar el nombre, pues no es necesario para el desarrollo de la historia. Continúo diciendo que esta comunidad está bastante alejada de la civilización, es decir, el pueblo o ciudad más cercano se encuentra a muchos kilómetros, quizá a unas 2 o 3 horas caminando. Hoy en día ya hay un microbús que llega un poco cerca de ahí, pero en aquellos años no había nada de esto. Ni siquiera había un camino que sirviera para que algún vehículo pudiera entrar.
y debido a esto yo tenía que llegar temprano, pues además ese último viaje que hice hasta allá fue en época de lluvias y en este lugar, al ser una montaña, cuando llueve se cae el cielo. Así que no me podía dar el lujo de llegar tan tarde y menos de noche, pues de noche no se ve nada y menos con una tormenta. Además de que los caminos se volvían muy peligrosos, pues estaban demasiado resbalosos con la lluvia. Además de eso, los cauces de los ríos se volvían muy crecidos y era prácticamente imposible atravesarlos. Así que llegué temprano, cerca del mediodía, y me puse a revisar todo. Quité algo de hierba que ya había invadido por aquí y por allá, y también acomodé todo lo que pudiera estar fuera del lugar. Tomé una cubeta y me fui a traer agua, pues por aquellos días el hecho de tener agua en casa era impensable. El agua que fui a traer era para lavar unos trastes para poder cocinar algo por la noche, pues no era como si pudiera salir y comprar algo en algún puesto o en algún negocio, porque nada de eso existía en aquella pequeña comunidad. Haciendo esto y aquello, una cosa y otra, se me fue toda la luz del sol. Recuerdo que a pesar de que era época de lluvias, ese día no llovió o no llovió en el día, pero ya eran cerca de las 6 de la tarde cuando unos oscuros nubarrones se comenzaron a formar en el cielo. La verdad es que no me preocupó, pues yo me sentía seguro al amparo de mi casa. Pero aún así me apresuré a prender el fogón para cocinar algo y de esta manera cenar, según yo, antes de que llegara la tormenta. Me di prisa, pues yo quería que para cuando llegara la tormenta yo ya estuviera descansando en mi cama. Mi pequeña casa solo era de 2 habitaciones, de unos 4,5 metros cada una, y enfrente un largo corredor, y toda estaba construida con enormes y pesados adobes, y en el techo estaba techada con tejas de esas de barro precocido. La habitación de la derecha era la que utilizábamos como cocina y comedor, mientras que la de la izquierda era el dormitorio, y esta habitación tenía una ventana de más o menos 1 metro por 1 metro que daba hacia el camino real, y este camino real se encontraba más o menos a unos 50 metros de distancia. Mencionarles todo esto es importante para la comprensión de la historia. Ya casi para oscurecer, comencé a hacer la lumbre en el fogón para, como ya lo mencioné, hacer algo para cenar. Y entonces así lo hice. Hice la lumbre, preparé algo de comer y apenas comenzaba a cenar cuando comenzó a llover. Empezó muy despacio, como no queriendo la cosa, solo era una lluvia ligera, y ya me encontraba lavando mis utensilios con el agua que había ido a recoger horas antes, cuando a lo lejos escuché el aullido de un coyote. Debo reconocer que se me hizo muy extraño, pues estos animales no salen con la lluvia, y aunque sí en este lugar había muchos coyotes y se pueden escuchar a lo largo de la noche, casi hasta sin poner demasiada atención, pero como ya lo mencioné, cuando llueve es muy poco común que uno los pueda escuchar. Pero como dije, no le di mucha importancia,
pues además lo escuché bastante lejos y aunque hubiera sido cerca, no era como para preocuparse, pues estos animales difícilmente se acercan a las casas. Para este momento ya había caído por completo la noche y después de que terminé de lavar y acomodar todo, pareciera que la lluvia solo eso hubiera estado esperando y fue entonces cuando comenzó la tormenta. Y fue entonces cuando me fui al dormitorio y me apresuré a acostarme. No sé si estaba muy cansado o la lluvia me arrulló, pero recuerdo que me quedé dormido muy pronto. Aunque ya más entrada la noche desperté y me tuve que levantar, pues tenía ganas de salir a hacer mis necesidades y así lo hice. Afortunadamente la lluvia ya no estaba cayendo. Salí, hice lo que tenía que hacer y rápidamente regresé, pues la verdad es que el ambiente afuera estaba demasiado inhóspito, pues aunque ya no caía la tormenta fuerte, pero estaba cayendo una ligera brisita de esas de las que mojan bastante y además corría mucho aire y hacía mucho frío. Al regresar al interior de la casa, comencé a buscar entre mi ropa unos cerillos que llevaba, esto con la finalidad de prender uno y poder ver mi reloj para ver a qué horas eran. Pero la verdad es que no tuve éxito, no pude encontrarlos por ningún lado, quizá los había dejado en la cocina, la verdad es que no quise ir a buscarlos allá. Y estaba yo en eso, en la búsqueda de mis cerillos, Cuando de nuevo escuché el aullido del coyote, de nuevo a una gran distancia, pero otra vez no le di importancia. pues como ya lo mencioné, estos animales casi no se acercan a las casas. Aún así, como si muy en mi interior algo malo presintiera, caminé con mucho cuidado, pues estaba muy oscuro, hacia una de las esquinas de la habitación, en donde tenía colgada una vieja escopeta de esas de chispa, esto con la finalidad de acercarla hacia mi cama para cualquier cosa que se pudiera ofrecer, o al menos eso fue lo que recuerdo haber pensado. Por fortuna, a pesar de la oscuridad, sí la pude encontrar y entonces regresé con ella a mi cama, me senté ahí en la orilla y comencé a revisarla, solo a tientas, pues como dije, no podía ver nada. Y entonces la puse debajo de la cama, después de haberme asegurado de que sí estuviera cargada, y me acosté de nuevo y casi acababa de hacerlo cuando escuché de nuevo el aullido de aquel animal, pero en esta ocasión me pareció escucharlo un poco más cerca. Una vez más traté de no darle importancia y me acomodé en la cama tratando de conciliar el sueño lo más rápido posible. Pero no solamente no lo logré, sino que además el animal volvió a aullar y esta vez mucho más cerca. Hasta este punto todavía para mí no era nada del otro mundo. Y esto lo menciono porque este preciso momento fue el parteaguas de aquella desafortunada situación, pues justo en este punto fue cuando las cosas, a mi modo de ver, se empezaron a salir de control, pues de nuevo escuché aquel aullido, pero esta vez mucho más cerca.
Les había comentado al principio que este lugar está en la cima de un cerro. Lo traigo a colación porque para llegar ahí no es una línea recta, hay muchas barrancas y otros cerros más pequeños por todos lados. Esto lo menciono porque aquella maldita cosa o animal, lo que fuera, parecía avanzar en línea recta, o es decir, avanzaba como si él hubiera estado en un lugar plano, pero como ya lo dije, aquí no había nada que estuviera planito. Y en unos cuantos instantes ya pude escuchar un aullido a unos cuantos cientos de metros. Aunque una vez más recalco que a pesar de lo extraño de la situación, aún en este punto no entraba en pánico. Aunque eso estaba a punto de cambiar, pues solo unos instantes después lo pude escuchar en la orilla del camino. Y este camino estaba a escasos 50 metros de mi casa. Aún acostado en mi cama, yo pensaba para mis adentros que qué demonios estaba pasando, cómo es posible que un animal pueda avanzar varios kilómetros en tan solo unos instantes, además salvando barrancas y salvando pequeños cerros. Es decir, en mi mente simplemente no cabía esa posibilidad. ¿Cómo era posible que esta cosa pudiera avanzar a esa velocidad en un lugar donde no había forma de avanzar así de rápido? E incluso mi lógica me decía que aún estando en lo parejo hubiera tardado cuando menos una media hora en llegar. Pero aún no terminaba de pensar aquello cuando lo pude escuchar ahí, atrás de mi ventana. Y fue entonces cuando mis cabellos y todos los pelos de mi cuerpo se parecieron levantar, pues eso fue lo que sentí. Y entonces me senté en mi cama y le grité, como se le grita a los perros cuando los corres de tu puerta. Algo así como: largo, sácate de aquí. Pero eso, lejos de funcionar, pareció agravar la situación, pues aquella maldita cosa empezó a gruñir como si de un perro rabioso se tratara, y además de pronto volvió a aullar una vez más, y esta vez pareció que lo hacía en mis propias orejas. Fue entonces que me levanté de mi cama, no sin antes haber sacado de debajo la escopeta que acababa de traer de la esquina, y me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada, y me fui a parar a un lado de la ventana, de nuevo tratando de ahuyentarlo con mis gritos, pero era peor. Aquel maldito animal, cosa o demonio, lo que fuera, con mis gritos parecía enojarse y enfurecerse aún más. Olvidé mencionar que aquella ventana no era de vidrio, eran unas tablas que yo le había puesto, pues por aquellos días, como dije, no era como si pudieras ir y comprar unos vidrios en la vidriería de la esquina, y entonces yo le había puesto unas tablas, pues a mi modo de ver estas eran mucho mejores para protección, pues los vidrios, según yo, se podrían romper fácilmente, y qué bueno que lo hice, pues de haber sido de vidrio no me quiero ni siquiera imaginar lo que pude haber visto a través de ella. De pronto, y como salida de la nada, comenzó a caer una tremenda tormenta que parecía que el cielo se estaba cayendo, con relámpagos y truenos por todos lados. Y eso me dio un respiro, pues cuando la tormenta comenzó de nuevo, aquella cosa dejó de hacer los ruidos que estaba haciendo.
y se calmó por completo, y fue entonces cuando yo pensé que todo había terminado, pues aquella cosa se había ido. Seguramente no le gustaba el agua. Aún así yo permanecí parado todavía un rato ahí a un lado de mi ventana, empuñando mi vieja escopeta como para estar seguro de que aquella cosa ya no estuviera del otro lado de la ventana. Y estaba casi a punto de regresar a mi cama cuando la escuché de nuevo, pero esta vez mucho más fuerte, y además pude escuchar cómo rasguñaba la ventana con algo que parecían ser unas enormes y afiladas garras. Y entonces volvió a comenzar todo, pero esta vez agravado por la tormenta. Yo gritándole por dentro de mi ventana, aquella maldita cosa gruñendo como perro endemoniado, y además rascando la ventana, y la tormenta en todo su apogeo con rayos y truenos, y además un espantoso aire que corría y hacía unos horribles sonidos con las esquinas de la casa, con los pequeños recovecos que encontraba en las esquinas de la casa. En ocasiones se volvía tan insoportable que estuve tentado muchas veces a dispararle con mi escopeta, pero como ya lo mencioné, era de un solo tiro, y por mi mente cruzaban las situaciones de que si rompía una de las tablas con el disparo, y lo peor es que a lo mejor sin hacerle daño a aquella cosa, después quizá por ahí se pudiera asomar, y no lo sé, pero en ese momento sentía que mi mente no estaba preparada para mirar lo que aquella maldita cosa era, pues para este momento yo ya estaba completamente seguro de que aquella cosa era cualquier cosa menos un animal. No supe cuánto tiempo pasó, no supe cuánto tiempo estuve ahí, ni siquiera supe si perdí la conciencia, o es decir, si me desmayé o si simplemente me quedé dormido. La verdad es que no lo sé. Lo único que recuerdo es que amanecí sentado, recargado en la pared debajo de la ventana, abrazando mi escopeta ya muy entrada la mañana. Me levanté de pronto al recobrar la conciencia, todavía gritando, como si aquella horrible cosa todavía estuviera ahí. Y todavía tardé un poco en darme cuenta de que ya era parte del otro día, de que ya la luz del sol estaba en lo alto, de que ya todo había pasado, de que ya todo había terminado. Y entonces rápidamente me vestí, recogí mis cosas, las pocas cosas que había llevado, y me fui directo a buscar a algunos familiares que vivían cerca y también unos vecinos, y les dije que fueran por todas las cosas que todavía teníamos ahí guardadas en el interior de la casa, y que todos se lo llevaran, pues yo no deseaba volver, no deseaba regresar ahí, a ese lugar que tanto amé, para no volver a tener otra espantosa experiencia como esa que acababa de tener, que me había dejado aterrado. Después de que la casa se quedó vacía, de que mis amigos y familiares se marcharon, no pude evitar echarle un último vistazo, pues habían sido tantos años de felicidad viviendo ahí en compañía de mi familia. Esto lo hice a pesar de que aún seguía aterrado por los acontecimientos que acababan de pasar.
y más me acabé de aterrar cuando al estar parado justo por fuera de la ventana pude ver en el piso unas pisadas como si de muchas cabras se hubiera tratado, como si muchas cabras hubieran estado paradas ahí por fuera de mi ventana. Se podían mirar sus huellas claramente, pues estaban incrustadas en el barro, estaban grabadas ahí en la tierra mojada, y al mirarlas me terminé de aterrar. Y así estuve por unos instantes agachado mirando las huellas en el piso sin atreverme a levantar la cabeza, y así sin atreverme a levantar la mirada para ver las huellas de la ventana, me fui de ahí. Me fui, regresé a Ciudad de México y me olvidé, o al menos traté de hacerlo. Ya habían pasado muchos años cuando una vez alguien me dijo que ya no estaba ahí ni siquiera la casa, que ya no había ni rastro de ella. Y la verdad es que sí me dolió escuchar aquello, pero solo de recordar lo que me pasó aquella horrible noche, decidí que era lo mejor, decidí que era mejor así, y esta es mi historia. Muchas gracias a todo el que la escuche y al bisonte por narrarla. Pues esta es la historia, comunidad. Por favor, si les gustó, suscríbanse si es que aún no lo han hecho, regálenos un like, déjenos un comentario, compartan la historia. A mí no me queda más que decirles que por esta vez esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.